El sol de mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México, creando ondas de calor que se alzaban desde el asfalto como fantasmas transparentes. En el exclusivo barrio de Polanco, entre mansiones que parecían fortalezas de mármol y cristal, se alzaba la residencia de la familia Mendoza Herrera, una construcción colonial moderna que combinaba la elegancia tradicional mexicana con el lujo contemporáneo. Diego Mendoza Herrera ajustó su corbata italiana mientras observaba desde la ventana de su despacho el jardín perfectamente cuidado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A sus 28 años había heredado no solo la fortuna familiar construida durante generaciones en la industria textil, sino también la presión constante de mantener el apellido en la cúspide de la sociedad mexicana. Sus ojos oscuros, enmarcados por cejas pobladas que heredó de su padre, reflejaban una mezcla de determinación y cansancio que solo quienes conocían íntimamente el peso de las expectativas familiares podían reconocer. «Señor Diego», la voz suave de Esperanza, el ama de llaves que había cuidado de él desde la infancia, lo sacó de sus pensamientos. Su madre solicita su presencia en el salón principal. Al parecer, hay asuntos importantes que discutir sobre la próxima reunión del consejo directivo. Diego suspiró profundamente, sabiendo que esos asuntos importantes significaban otra conversación sobre su futuro matrimonio con alguna heredera de buena familia que consolidara aún más la posición social de los Mendoza Herrera. «Dile que bajaré en unos minutos, Esperanza, y gracias por avisarme». Mientras se dirigía hacia la puerta, el timbre resonó por toda la mansión con un eco que parecía perderse en los altos techos decorados con molduras doradas. Esperanza se apresuró hacia la entrada principal, sus pasos amortiguados por las alfombras persas que cubrían los pisos de mármol travertino. Al abrir la puerta, se encontró con una joven que no podía tener más de 24 años, de estatura media y complexión delgada, con una melena castaña recogida en una coleta sencilla que dejaba ver unos ojos verdes extraordinariamente expresivos. Vestía un uniforme de servicio doméstico impecablemente planchado y en sus manos sostenía una pequeña maleta de cuero gastado y una carta sellada. «Buenos días», dijo la joven con una voz clara pero respetuosa. «Soy Valeria Castillo. La agencia de empleos domésticos Confianza Total me envía para el puesto de asistente personal que se solicitó. Traigo mi carta de recomendación y todos mis documentos». Esperanza la examinó con la mirada experta de quien había visto pasar docenas de empleados por esa casa durante sus 30 años de servicio. Había algo en la postura de esta joven, en la forma en que mantenía la barbilla ligeramente alzada y la espalda recta, que la distinguía de las típicas candidatas que llegaban buscando trabajo. Sus manos, aunque claramente acostumbradas al trabajo, no mostraban la rugosidad extrema de quien había pasado años en labores pesadas, y su forma de hablar, aunque respetuosa, tenía una educación que no pasó desapercibida. «Por favor, pase», le indicó Esperanza, haciéndose a un lado. «La señora doña Carmen está esperando para entrevistar a la nueva asistente. Síganme». Valeria cruzó el umbral, y sus ojos se expandieron involuntariamente al contemplar la magnificencia del interior. El vestíbulo principal se alzaba hasta un segundo piso, con una escalinata de mármol que se bifurcaba elegantemente hacia ambos lados. Candelabros de cristal de Bohemia colgaban del techo, proyectando destellos dorados sobre las paredes, adornadas con obras de arte que reconoció como piezas de artistas mexicanos reconocidos. Un Rufino Tamayo, un José Luis Cuevas y lo que parecía ser un Diego Rivera original. «Impresionante», murmuró sin poder contenerse, recordando inmediatamente las tardes de su infancia, cuando su padre, en sus escasos momentos libres entre compromisos militares, le enseñaba sobre arte y cultura mexicana en los museos de la capital. «¿Disculpe?», preguntó Esperanza, volviéndose ligeramente. «Oh, perdón», se apresuró a responder Valeria. «Decía que es una casa muy hermosa. Se nota el buen gusto en cada detalle». Esperanza sonrió con aprobación. Era refrescante encontrar a alguien que apreciara la belleza del lugar más allá de su valor monetario. La familia Mendoza Herrera ha sido coleccionista de arte durante generaciones. El señor Diego, en particular, tiene un conocimiento excepcional sobre artistas mexicanos contemporáneos. Mientras subían por la escalinata, Valeria sintió que su corazón se aceleraba.
No era nerviosismo por la entrevista laboral lo que la invadía, sino la proximidad a su objetivo. Después de meses de planificación meticulosa, finalmente estaba dentro de la casa de Diego Mendoza Herrera. Cada paso que daba sobre el mármol frío la acercaba más a las respuestas que había estado buscando durante años. El salón principal era una sinfonía de elegancia mexicana, muebles de madera tallada a mano, tapices oaxaqueños colgados estratégicamente en las paredes y ventanas enormes que ofrecían una vista panorámica de los jardines donde fuentes coloniales creaban un murmullo constante y relajante. En el centro del salón, sentada en un sofá de terciopelo verde esmeralda, se encontraba doña Carmen Herrera de Mendoza. A sus 55 años, Carmen conservaba la belleza aristocrática que la había convertido en una de las mujeres más admiradas de la alta sociedad mexicana. Su cabello, ahora de un elegante castaño con mechas doradas, estaba recogido en un chiñón perfecto, y sus ojos azules analizaban cada detalle con la precisión de quien había aprendido a leer a las personas como si fueran libros abiertos. «Señora», anunció Esperanza, «la señorita Valeria Castillo viene por el puesto de asistente personal». Carmen alzó la vista de los documentos que estaba revisando y estudió a la joven que tenía frente a ella. «Buenos días, señorita Castillo. Por favor, tome asiento». Valeria se sentó en el borde del sofá, manteniendo la postura erguida que había practicado durante años en la Academia Militar donde creció. «Buenos días, señora Mendoza. Es un honor estar aquí. Veo en su solicitud que tiene experiencia en administración y organización de eventos», comenzó Carmen, revisando los papeles. «También menciona conocimientos de protocolo social y manejo de correspondencia internacional. Es un perfil bastante completo para alguien de su edad. He tenido la fortuna de trabajar en diferentes ámbitos que me han permitido desarrollar estas habilidades», respondió Valeria con cuidado, eligiendo cada palabra. «Crecí en un ambiente donde la disciplina y la excelencia eran valores fundamentales». En ese momento, los pasos masculinos resonaron en el pasillo y Diego apareció en el umbral del salón. Al verlo, Valeria sintió como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. Era más alto de lo que había imaginado a partir de las fotografías que había estudiado, aproximadamente 1,85 m, con una presencia que llenaba naturalmente cualquier espacio. Su traje gris carbón estaba impecablemente cortado, resaltando su complexión atlética, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Valeria experimentó una conexión eléctrica que no había anticipado. «Perdón por la interrupción, mamá», dijo Diego con una voz profunda que tenía ese acento chilango educado, característico de las familias de abolengo. «Esperanza me dijo que estabas entrevistando a la nueva asistente». «Perfecto timing, hijo», respondió Carmen con una sonrisa. «Diego, te presento a la señorita Valeria Castillo. Señorita Castillo, mi hijo Diego, quien será su jefe directo si resulta seleccionada». Diego se acercó y extendió su mano hacia Valeria. Cuando sus palmas se tocaron, ambos sintieron una descarga que duró apenas un segundo, pero que pareció extenderse por una eternidad. Los ojos verdes de Valeria se alzaron para encontrarse con la mirada intensa de Diego, y por un momento, el protocolo social y las diferencias de clase se desvanecieron. «Mucho gusto, señorita Castillo», dijo Diego manteniendo el contacto visual por un momento más de lo socialmente apropiado. «Espero que encuentre aquí un ambiente de trabajo cómodo y desafiante». «El gusto es mío, señor Mendoza», respondió Valeria sorprendida por la firmeza de su propia voz, a pesar del torbellino de emociones que sentía. «Estoy muy interesada en formar parte de su equipo». Carmen observaba el intercambio con la perspicacia de una mujer experimentada en leer las dinámicas humanas. Había algo en la forma en que estos dos jóvenes se miraban que despertó su curiosidad, aunque no podía precisar exactamente qué era. «Señorita Castillo», continuó Carmen, «me gustaría conocer más sobre su formación. Su manera de expresarse y su postura sugieren una educación muy refinada para alguien que busca trabajo en servicio doméstico». Valeria había anticipado esta pregunta y tenía preparada una respuesta que contenía suficiente verdad para sonar convincente. «Crecí en una familia donde la educación era prioritaria, señora. Mi padre siempre insistió en que me preparara académicamente, independientemente de las circunstancias económicas que pudiéramos enfrentar más adelante». «¿Y qué hace su padre?», preguntó Diego, genuinamente interesado. «Trabajaba en
Seguridad gubernamental, respondió Valeria, eligiendo las palabras cuidadosamente. Falleció hace algunos años, y desde entonces he tenido que ser independiente. La respuesta creó un momento de silencio respetuoso. Diego sintió una punzada de empatía hacia esta joven que claramente había enfrentado desafíos significativos en su vida, y Carmen reconoció en sus ojos el tipo de determinación que solo surge de la adversidad superada. Lamento su pérdida, dijo Diego con sinceridad. Debe haber sido muy difícil. Gracias, respondió Valeria, permitiendo que una sombra de vulnerabilidad genuina cruzara por su rostro. Pero él me enseñó a no rendirme nunca, sin importar las circunstancias. Carmen asintió con aprobación. Esa es una cualidad que valoramos mucho en esta familia. Señorita Castillo, creo que usted podría ser exactamente lo que estamos buscando. Una semana después de la entrevista, Valeria Castillo se encontraba de pie frente al espejo de su nueva habitación en las dependencias de servicio de la mansión Mendoza Herrera. La habitación era modesta pero cómoda. Una cama individual con sábanas de algodón blanco, un escritorio de madera clara junto a la ventana que daba al jardín trasero y un armario donde había colgado cuidadosamente los 3 uniformes que Carmen había mandado a confeccionar especialmente para ella. Mientras se cepillaba el cabello castaño y lo recogía en el moño bajo que había decidido adoptar como su estilo profesional, Valeria repasaba mentalmente los eventos de sus primeros días de trabajo. La adaptación había sido más fácil de lo esperado, pero también más complicada emocionalmente de lo que había anticipado. Diego Mendoza Herrera no era el hombre arrogante y distante que había imaginado durante meses de planificación. Durante la semana había demostrado ser educado, considerado con el personal y poseedor de una inteligencia aguda que se manifestaba tanto en sus decisiones empresariales como en las conversaciones casuales que habían comenzado a surgir entre ellos. El sonido suave de su teléfono celular la sacó de sus reflexiones. Un mensaje de texto de un número que tenía guardado bajo el nombre M. Rodríguez apareció en la pantalla. ¿Cómo va la misión? Necesitamos resultados pronto. Valeria frunció el ceño y escribió rápidamente: todo bajo control. Necesito más tiempo para ganar su confianza completamente. La respuesta llegó casi inmediatamente. El general se impaciente. ¿Recuerda por qué estás ahí? Con un suspiro profundo, Valeria guardó el teléfono en el bolsillo de su uniforme y salió de su habitación. Era lunes por la mañana, y Diego había mencionado el viernes anterior que necesitaría ayuda para organizar su agenda de la semana, que incluía varias reuniones importantes con inversionistas internacionales. Al llegar al despacho de Diego en el segundo piso de la mansión, lo encontró ya sentado detrás de su escritorio de caoba, con varios documentos esparcidos frente a él y una taza de café humeante a su lado. Llevaba una camisa blanca de lino que contrastaba elegantemente con su piel morena, y sus mangas estaban ligeramente arremangadas, revelando antebrazos musculosos que sugerían que, a pesar de su vida privilegiada, no era ajeno al ejercicio físico. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Valeria, manteniendo el tono profesional que había establecido desde el primer día. «Buenos días, Valeria», respondió Diego alzando la vista de los documentos. «Y por favor, cuando estemos a solas, puedes llamarme Diego. Toda esa formalidad me hace sentir como mi padre». La petición tomó a Valeria por sorpresa. Durante la semana había notado que Diego era menos protocolar que su madre, pero esta sugerencia de familiaridad representaba un territorio nuevo que debía navegar cuidadosamente. Como tú prefieras», respondió, sintiendo cómo las palabras se sentían extrañas en su boca. Diego sonrió, y Valeria notó cómo esa sonrisa transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos cargado por las responsabilidades que constantemente llevaba sobre los hombros. «Perfecto. Ahora necesito tu ayuda para organizar esta semana. Tengo 3 reuniones cruciales. Una con los representantes de la cadena de tiendas departamentales, el Palacio de Hierro el martes, otra con un grupo de inversionistas alemanes el miércoles y el viernes una comida de negocios con la familia Slim para discutir una posible colaboración». Valeria tomó nota mentalmente de cada detalle, pero el nombre Slim resonó en su memoria. Su padre le había mencionado en alguna ocasión las conexiones entre las familias más poderosas de México y ciertos círculos políticos que él había tenido que monitorear durante su carrera militar.
¿Necesitas que investigue antecedentes específicos sobre alguno de estos contactos?, preguntó esperando obtener más información. Inteligente pregunta, respondió Diego, claramente impresionado por su iniciativa. Sí, especialmente sobre el grupo alemán. Se llaman Schneider Investments, y aunque vienen con excelentes referencias, mi padre siempre me enseñó que en los negocios internacionales la información es poder. Entendido. ¿Tienes acceso a alguna base de datos específica o prefieres que use recursos públicos? Diego se reclinó en su silla, estudiando a Valeria con una mirada que combinaba curiosidad y admiración. Sabes, Valeria, en una semana has demostrado más iniciativa e inteligencia estratégica que mi anterior asistente en 6 meses. ¿Dónde aprendiste a pensar así? La pregunta directa puso a Valeria en alerta. Había estado tan enfocada en cumplir eficientemente con sus tareas que no había considerado cómo sus habilidades, desarrolladas a través de años de entrenamiento militar indirecto y educación estratégica a cortesía de su padre, podrían destacar demasiado en este contexto. Mi padre era muy meticuloso, respondió cuidadosamente. Me enseñó que en cualquier situación, la preparación y la información son las mejores herramientas que uno puede tener. Debió haber sido un hombre excepcional, comentó Diego, y por un momento, algo en sus ojos sugirió que había captado más de lo que Valeria pretendía revelar. El momento fue interrumpido por el sonido del intercomunicador. La voz de Carmen se escuchó claramente. «Diego, ¿podrías venir al salón principal? Tenemos visita inesperada». «Por supuesto, mamá, bajo en un momento», respondió Diego, presionando el botón del intercomunicador. Se volvió hacia Valeria. «¿Me acompañas? Podría ser útil que conozcas a más personas del círculo social de la familia». Mientras bajaban juntos por la escalinata principal, Valeria notó cómo su presencia junto a Diego generaba miradas discretas pero curiosas del personal de la mansión. Esperanza, en particular, la observó con una expresión que parecía mezclar aprobación y preocupación maternal. Al llegar al salón principal, se encontraron con Carmen conversando animadamente con un hombre de aproximadamente 60 años, de complexión robusta y porte militar inconfundible. Llevaba un traje civil impecable, pero todo en su postura gritaba «militar retirado». Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Diego, ven acá», llamó Carmen con entusiasmo. «Quiero presentarte al general Armando Vázquez. Es un viejo amigo de la familia y acaba de regresar de un importante cargo en Washington». El general Vázquez se volvió hacia Diego con una sonrisa cordial, pero cuando sus ojos se posaron en Valeria, que había permanecido discretamente a un lado, su expresión cambió sutilmente. Sus ojos se entornaron casi imperceptiblemente, y Valeria supo, con la certeza helada del reconocimiento mutuo, que había sido identificada. «General Vázquez», dijo Diego extendiendo su mano, «es un placer conocerlo. Mi padre me ha hablado mucho de usted». «El placer es mío, joven Diego», respondió el general, pero su atención seguía dividida entre la conversación y la presencia de Valeria. «Tu padre y yo hemos colaborado en varios proyectos importantes para el país a lo largo de los años». Carmen notó la dirección de la mirada del general. «Ah, general, le presento a Valeria Castillo, la nueva asistente personal de Diego. Ha demostrado ser extraordinariamente competente». El general se acercó a Valeria con pasos medidos, y cuando extendió su mano, ella no tuvo más opción que aceptar el saludo. «Señorita Castillo», dijo con una voz que sonaba cordial para los demás, pero que ella interpretó como una advertencia. «Su apellido me resulta familiar. ¿No tendrá familia en el servicio público?» «Mi padre trabajaba en seguridad, señor, pero falleció hace algunos años», respondió Valeria, manteniendo la voz firme a pesar de que su corazón latía aceleradamente. «Lamento su pérdida», dijo el general, pero sus ojos decían algo completamente diferente. «Estoy seguro de que él se sentiría orgulloso de verla trabajando con una familia tan distinguida como los Mendoza Herrera». La conversación continuó durante unos minutos más, durante los cuales Valeria se mantuvo en silencio, observando cómo el general hábilmente dirigía la charla hacia temas relacionados con la seguridad nacional y los desafíos económicos que enfrentaba el país. Cada palabra parecía cargada de significados ocultos dirigidos específicamente hacia ella. Cuando finalmente el general se despidió, prometiendo invitar a la familia a una reunión social en su club privado, Valeria sintió que había estado conteniendo la respiración durante toda la visita. «Qué hombre tan interesante»,
comentó Diego mientras observaban al general alejarse hacia su automóvil oficial. Hay algo en él que inspira respeto inmediato. Los militares de carrera tienen esa presencia, respondió Carmen. Tu padre siempre decía que el general Vázquez era uno de los hombres más íntegros que había conocido en la política mexicana. Valeria permaneció en silencio, pero por dentro su mente trabajaba febrilmente. La aparición del general Vázquez no podía ser una coincidencia. Su presencia aquí, su reconocimiento silencioso de ella y la forma en que había dirigido la conversación sugerían que su misión había sido comprometida, o peor aún, que había fuerzas en movimiento de las cuales no había sido informada. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Valeria se sentó en su escritorio y escribió un informe detallado del encuentro. Pero antes de enviarlo, se detuvo. ¿A quién realmente debía lealtad? ¿A la misión que había aceptado meses atrás, impulsada por la necesidad de honrar la memoria de su padre, o a las dudas crecientes que había comenzado a sentir sobre los verdaderos motivos detrás de su infiltración? Miró por la ventana hacia los jardines iluminados por la luna, donde las fuentes coloniales creaban sombras danzantes sobre el césped perfectamente cortado. En algún lugar de la mansión, Diego probablemente seguía trabajando en su despacho, ajeno al hecho de que la mujer en quien había comenzado a confiar guardaba secretos que podrían destruir todo lo que él conocía sobre su mundo seguro y privilegiado. 3 semanas habían transcurrido desde el inquietante encuentro con el general Vázquez, y Valeria había desarrollado una rutina que le permitía mantener su fachada profesional mientras lidiaba internamente con la creciente complejidad de sus sentimientos. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, cuando los primeros rayos de sol apenas iluminaban los jardines de la mansión, y dedicaba 1 hora a hacer ejercicio en el pequeño gimnasio que Diego había mandado instalar en el sótano para uso del personal. Era durante esas sesiones matutinas de ejercicio que Valeria encontraba la claridad mental necesaria para recordar su verdadero propósito. El entrenamiento físico le recordaba los años en la academia militar donde había crecido, rodeada de disciplina y honor, valores que su padre, el general Ricardo Castillo, había inculcado en ella desde pequeña. El general Ricardo Castillo había sido un hombre de principios inquebrantables, un militar de carrera que había dedicado su vida al servicio de México. Su muerte, oficialmente catalogada como un accidente automovilístico en una carretera montañosa, había dejado demasiadas preguntas sin respuesta. Valeria había pasado 2 años investigando por su cuenta, utilizando los contactos que su padre había cultivado durante décadas de servicio, hasta que finalmente había encontrado una pista que la llevó directamente a la familia Mendoza Herrera. Esa mañana de jueves, mientras realizaba su rutina de cardio en la caminadora, Valeria escuchó pasos descendiendo por las escaleras del sótano. Se volvió, sorprendida, para encontrar a Diego entrando al gimnasio vestido con ropa deportiva, shorts negros y una playera gris que se ajustaba a su torso atlético de una manera que hizo que Valeria tuviera que hacer un esfuerzo consciente para mantener la concentración. «Buenos días», dijo Diego con una sonrisa ligeramente apenada. «Esperanza me dijo que alguien había estado usando el gimnasio temprano. No sabía que eras tú». «Buenos días, Diego», respondió Valeria reduciendo la velocidad de la caminadora. «Espero no estar violando alguna regla. Pensé que el gimnasio estaba disponible para el personal». «Por supuesto que sí», se apresuró a aclarar Diego. «De hecho, me alegra saber que alguien más lo usa. Yo suelo venir a las 6 de la mañana, pero esta semana he estado llegando más tarde por las reuniones nocturnas». Se produjo un momento de silencio cómodo mientras Valeria se bajaba de la caminadora y tomaba su toalla. Diego no pudo evitar notar cómo su ropa deportiva revelaba una figura atlética que hablaba de años de entrenamiento disciplinado, algo inusual para alguien que trabajaba en servicio doméstico. «¿Practicaste algún deporte en particular?», preguntó Diego, dirigiéndose hacia las pesas. «Tienes la complexión de una atleta profesional». La pregunta directa puso a Valeria en alerta, pero decidió usar una versión editada de la verdad. «Mi padre insistía en que mantuviera una excelente condición física. Decía que un cuerpo fuerte era esencial para una mente fuerte». «Sabio consejo», respondió Diego comenzando con algunos ejercicios de calentamiento. «Mi padre me enseñó algo similar, aunque él se enfocaba más en los deportes como herramientas de formación del carácter. Jugué polo durante años,
hasta que las responsabilidades empresariales comenzaron a consumir todo mi tiempo. Valeria observó cómo Diego ejecutaba sus ejercicios con una forma perfecta que revelaba años de entrenamiento adecuado. No era la vanidad de alguien que se ejercitaba solo por apariencia, sino la disciplina de quien entendía el valor del acondicionamiento físico como una herramienta de vida. ¿Extrañas el polo?, preguntó Valeria, genuinamente curiosa. Diego pausó entre repeticiones considerando la pregunta. Todos los días. Era el único momento en que me sentía completamente libre, cuando las preocupaciones familiares y empresariales desaparecían. Solo existían el caballo, la pelota y el momento presente. Había algo en la forma en que Diego habló sobre esa libertad perdida que resonó profundamente en Valeria. Ella también había experimentado esa sensación durante sus años de entrenamiento militar, antes de que la muerte de su padre convirtiera su vida en una búsqueda constante de respuestas y justicia. Quizás podrías retomarlo, sugirió Valeria suavemente. Seguramente existe una manera de equilibrar las responsabilidades con las cosas que realmente amas. Diego la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. Sabes, Valeria, en las 3 semanas que has estado aquí, has demostrado una capacidad única para ver las cosas desde perspectivas que yo había perdido. No sé si es intuición o experiencia, pero tienes un don para hacer las preguntas correctas. El cumplido sincero creó un momento de intimidad que Valeria no había anticipado. Durante semanas, había mantenido cuidadosamente las fronteras profesionales, pero algo en la vulnerabilidad que Diego había mostrado al hablar sobre sus sueños perdidos la movió profundamente. Mi padre solía decir que las preguntas correctas eran más valiosas que las respuestas fáciles, respondió Valeria, permitiendo que un poco de su verdadera personalidad se filtrara a través de la fachada profesional. Me gustaría haber conocido a tu padre, dijo Diego terminando su serie de ejercicios. Suena como un hombre extraordinario. La mención de su padre despertó emociones que Valeria había estado conteniendo cuidadosamente. Por un momento, las lágrimas amenazaron con aparecer en sus ojos, y Diego lo notó inmediatamente. Lo siento, se disculpó rápidamente. No pretendía abrir heridas emocionales. No te disculpes, respondió Valeria, tomando una respiración profunda para recuperar el control. Es solo que él murió sin que yo pudiera despedirme adecuadamente. Quedaron muchas cosas sin decir. Diego se acercó, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que Valeria sintiera su presencia reconfortante. ¿Quieres hablar de ello? A veces compartir esas memorias ayuda a honrar a las personas que hemos perdido. Valeria se encontró en una encrucijada emocional. Cada instinto profesional le decía que mantuviera la distancia, que no comprometiera su misión con revelaciones personales. Pero la calidez genuina en los ojos de Diego y su propia necesidad desesperada de conectar con alguien que pudiera entender su dolor, la empujaron hacia la honestidad. Mi padre era militar, comenzó lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Un hombre de honor absoluto que creía profundamente en servir a su país, pero hacia el final de su vida había comenzado a descubrir ciertas irregularidades en algunos sectores del gobierno, corrupción que iba más allá de lo que había imaginado posible. Diego escuchaba atentamente, sin interrumpir, permitiendo que Valeria encontrara su propio ritmo para compartir. Él estaba investigando conexiones entre funcionarios gubernamentales de alto nivel y ciertos intereses empresariales privados. Creía que había encontrado evidencia de que contratos públicos estaban siendo manipulados para beneficiar a familias específicas a costa del bienestar nacional. Las palabras salían más fácilmente ahora, impulsadas por meses de dolor contenido y la necesidad desesperada de ser escuchada por alguien. Una noche me llamó, muy alterado. Dijo que había descubierto algo grande, algo que podría cambiar la forma en que México manejaba ciertos sectores económicos. Me pidió que no confiara en nadie hasta que él pudiera presentar sus hallazgos oficialmente. Valeria hizo una pausa, recordando vívidamente esa última conversación con su padre. Su voz había sonado diferente esa noche, cargada de una urgencia que ella nunca había escuchado antes. Esa fue la última vez que hablé con él. 2 días después, murió en lo que oficialmente se catalogó como un accidente automovilístico.
Su automóvil se salió de la carretera en una curva que él había manejado cientos de veces sin problemas. Diego permaneció en silencio por un momento, procesando la información. ¿Crees que su muerte no fue accidental? Estoy segura de que no lo fue, respondió Valeria con una convicción que sorprendió a Diego por su intensidad. Pero no tengo evidencia concreta, solo demasiadas coincidencias y preguntas sin respuesta. ¿Por eso estás aquí?, preguntó Diego suavemente, demostrando una perceptividad que sorprendió a Valeria. La pregunta directa la dejó sin aliento. Durante un momento, consideró negar todo, mantener la fachada profesional, pero algo en los ojos de Diego le dijo que él ya había sospechado que había más en su historia de lo que había revelado inicialmente. ¿Qué quieres decir?, preguntó, comprando tiempo para decidir cuánta verdad podía revelar. Valeria, desde el primer día noté que eras diferente, dijo Diego sentándose en un banco cerca de donde ella estaba de pie. Tu educación, tu forma de analizar situaciones, tu conocimiento de protocolo social, nada de eso encaja con el perfil típico de alguien que busca trabajo en servicio doméstico. Y ahora, después de escuchar sobre tu padre, comienzo a entender que hay una historia mucho más compleja detrás de tu presencia aquí. Valeria sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio. Un paso en falso y todo su plan de meses podría desmoronarse. Pero también sintió que este momento de honestidad parcial podría ser exactamente lo que necesitaba para ganar la confianza completa de Diego. Mi padre mencionó el apellido Mendoza Herrera en sus notas personales, admitió finalmente. No de manera acusatoria, sino como parte de una red de conexiones que estaba tratando de mapear. Cuando vi la oportunidad de trabajar aquí, pensé que podría encontrar algunas respuestas. Diego asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran encajando en su lugar. ¿Y qué has encontrado? Honestamente, Valeria lo miró directamente a los ojos. Una familia que no encaja para nada con lo que esperaba encontrar. Tu madre es elegante, pero genuinamente cálida con el personal. Tú eres considerado, inteligente y claramente te preocupas por hacer lo correcto. Si hay alguna conexión entre tu familia y lo que mi padre estaba investigando, no es obvio ni malicioso. La honestidad en la respuesta de Valeria pareció tranquilizar a Diego, pero también despertó su curiosidad. ¿Qué puedo hacer para ayudarte a encontrar las respuestas que buscas? La oferta tomó a Valeria completamente por sorpresa. Había esperado sospecha, posible despido o, en el mejor de los casos, indiferencia. La disposición inmediata de Diego para ayudarla reveló una generosidad de espíritu que complicaba enormemente sus sentimientos hacia él. No sé si deberías involucrarte, respondió honestamente. Si mis sospechas son correctas, esto podría ser peligroso. Valeria, dijo Diego, levantándose y acercándose hasta que estuvo directamente frente a ella. Si alguien asesinó a tu padre para encubrir corrupción, entonces es un problema que afecta a todo México. Y si mi familia está involucrada de alguna manera, necesito saberlo. La biblioteca privada de la mansión Mendoza Herrera se había convertido en el santuario secreto, donde Diego y Valeria se reunían cada noche después de que el personal se retiraba a sus habitaciones. Era un espacio imponente, con estanterías de cedro que se alzaban desde el suelo hasta el techo abovedado, llenas de primeras ediciones de literatura mexicana y universal, tratados de economía y volúmenes de historia que varias generaciones de la familia habían coleccionado meticulosamente. Durante las 2 semanas que siguieron a la confesión parcial de Valeria en el gimnasio, ambos habían desarrollado una rutina nocturna de investigación. Diego había proporcionado acceso a los archivos familiares, registros financieros y correspondencia comercial que se remontaba a 3 décadas. Valeria, por su parte, había comenzado a compartir gradualmente los fragmentos de información que había recopilado sobre la investigación de su padre. Esa noche en particular, un viernes de noviembre, cuando la temperatura en la Ciudad de México había comenzado a descender y las primeras lluvias invernales creaban un murmullo constante contra las ventanas de la biblioteca, Valeria estaba sentada en el suelo, rodeada de documentos esparcidos en un patrón que solo ella parecía entender. Diego ocupaba el sillón de cuero inglés que había pertenecido a su abuelo, con una laptop sobre las rodillas y varios archivos digitales abiertos en múltiples pestañas. «Encontré algo», dijo Valeria súbitamente,
alzando un documento que había estado examinando bajo la luz de la lámpara de escritorio. Esta es una carta fechada hace 3 años, dirigida a tu padre por parte del subsecretario de Desarrollo Económico, Roberto Mendoza Salinas. Diego alzó la vista de su laptop, donde había estado revisando registros de transacciones bancarias internacionales. Mendoza Salinas. Ese apellido me suena familiar, pero no del gobierno. ¿Estás segura de que dice subsecretario? Completamente segura, respondió Valeria, acercándose al sillón para mostrarle el documento. Y aquí está la parte interesante. Menciona específicamente un proyecto de infraestructura textil que requeriría coordinación especial con contratistas seleccionados para garantizar resultados óptimos para todas las partes involucradas. Diego tomó la carta y la leyó cuidadosamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Este lenguaje es deliberadamente vago, pero definitivamente suena como una propuesta de favoritismo en contratos públicos. Exacto, confirmó Valeria, sentándose en el brazo del sillón para señalar párrafos específicos. Y si cruzas esas fechas con los registros que encontraste de las transacciones bancarias internacionales, hay una transferencia de $5 millones que llegó a las cuentas familiares exactamente 2 semanas después de la fecha de esta carta, completó Diego, su voz cargada de una comprensión perturbadora. Durante un momento, ambos permanecieron en silencio, procesando las implicaciones de lo que habían descubierto. La proximidad física mientras examinaban los documentos había creado una tensión que iba más allá de la simple colaboración investigativa. Valeria era acutamente consciente del aroma masculino de Diego, una mezcla de su colonia discreta y el olor natural de su piel, mientras que Diego no podía ignorar cómo la luz de la lámpara creaba reflejos dorados en el cabello castaño de Valeria cuando se inclinaba sobre los papeles. «Diego», dijo Valeria suavemente, volviéndose para mirarlo directamente, «esto significa que tu padre estaba involucrado en exactamente el tipo de corrupción que tu padre estaba investigando», terminó Diego, su voz cargada de dolor y desilusión. «No puedo creerlo. Siempre pensé que él era un hombre honorable», completó Valeria, entendiendo perfectamente el conflicto emocional que Diego estaba experimentando. «Mi padre también creía que lo era, hasta que comenzó a encontrar estas conexiones». Diego se reclinó en el sillón, cerrando los ojos y pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración que Valeria había comenzado a reconocer como característico suyo cuando enfrentaba problemas complejos. «Hay algo más», dijo Valeria hesitantemente. «Algo que no te he contado sobre la noche en que mi padre murió». Diego abrió los ojos y la miró con atención completa. «¿Qué?» Esa última conversación telefónica, él mencionó específicamente que había programado una reunión para la semana siguiente con alguien de la familia Mendoza Herrera. Dijo que había encontrado documentos que sugerían que ustedes podrían ser víctimas de chantaje o manipulación, tanto como participantes voluntarios. Esta revelación cambió completamente la dinámica de la conversación. Diego se incorporó en el sillón, procesando las implicaciones de lo que Valeria acababa de revelar. «¿Chantaje?», preguntó, su voz cargada de una nueva urgencia. «¿Qué tipo de documentos?» «No llegó a decírmelo», respondió Valeria, la frustración evidente en su voz, pero mencionó que había encontrado evidencia de que varias familias prominentes habían sido forzadas a participar en estos esquemas bajo amenazas específicas. El sonido de pasos en el pasillo los alertó, y ambos inmediatamente comenzaron a recoger los documentos esparcidos. Era tarde, pasadas las 11 de la noche, y oficialmente todo el personal debería estar en sus habitaciones. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la biblioteca, y después de un momento de silencio tenso, escucharon la voz de Carmen. «Diego, ¿estás ahí? Vi luz bajo la puerta». «Sí, mamá», respondió Diego, haciendo señas a Valeria para que se escondiera detrás de una de las estanterías altas. «Solo estoy revisando algunos documentos empresariales». Carmen entró a la biblioteca, vestida con una bata de seda elegante y pantuflas que no hicieron ruido sobre la alfombra persa. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y sin maquillaje se veía más joven, pero también más vulnerable. «Hijo, son casi las 12 de la noche», dijo con preocupación maternal. «Has estado trabajando hasta muy tarde todas las noches esta semana. ¿Está todo bien?».
Todo está bien, mamá, respondió Diego, manteniendo un tono casual mientras discretamente cerraba la laptop. Solo estoy revisando algunos contratos internacionales que requieren atención detallada. Carmen se acercó y notó los varios documentos que aún estaban sobre la mesa auxiliar. Sus ojos, entrenados por décadas de manejar los asuntos familiares, inmediatamente reconocieron algunos de los papeles. Diego, dijo lentamente, esos son documentos del archivo personal de tu padre. ¿Por qué los estás revisando? La pregunta directa puso a Diego en una posición difícil. No había anticipado que su madre pudiera reconocer documentos específicos y definitivamente no había preparado una explicación que no levantara sospechas adicionales. Estoy tratando de entender mejor algunas de las decisiones empresariales que papá tomó en sus últimos años, respondió eligiendo una versión editada de la verdad. Hay algunas transacciones que no entiendo completamente y pensé que revisar su correspondencia podría darme claridad. Carmen estudió a su hijo cuidadosamente y Valeria, oculta detrás de la estantería, pudo ver cómo la expresión de la mujer mayor cambió gradualmente de preocupación maternal a algo más parecido al reconocimiento y posiblemente al miedo. Diego, dijo Carmen después de una pausa larga, hay cosas sobre los negocios de tu padre que son complicadas, cosas que él manejaba solo para proteger a la familia. ¿Qué tipo de cosas, mamá? Carmen se sentó en el borde del escritorio, mirando hacia las ventanas donde la lluvia había intensificado, creando un patrón hipnótico de gotas que se deslizaban por el cristal. Tu padre era un buen hombre, Diego, pero vivió en una época cuando los negocios en México requerían compromisos que no siempre eran ideales. Había presiones, influencias externas que no podía ignorar sin poner en riesgo todo lo que habíamos construido. ¿Estás hablando de corrupción?, preguntó Diego directamente. La pregunta hizo que Carmen se tensara visiblemente. Estoy hablando de supervivencia, en un sistema que no siempre recompensa la pureza moral, respondió cuidadosamente. Tu padre hizo lo que tenía que hacer para mantener a esta familia próspera y segura. Pero, ¿a qué costo?, insistió Diego, levantándose del sillón. ¿A costa de qué principios? ¿A costa de nuestra libertad?, exclamó Carmen súbitamente, con una intensidad que sorprendió tanto a Diego como a Valeria. ¿Crees que tu padre quería involucrarse en esos esquemas? ¿Crees que eligió libremente participar en esas transacciones? La revelación cambió completamente el tono de la conversación. Carmen se dio cuenta de que había dicho más de lo que pretendía, pero algo en la expresión de su hijo le dijo que era hora de enfrentar verdades que había estado evitando durante años. Hace 5 años, continuó Carmen, su voz ahora más controlada pero cargada de dolor, tu padre recibió una visita de ciertos funcionarios gubernamentales. Le mostraron fotografías de ti regresando de la universidad en Estados Unidos, de mí haciendo compras en el centro comercial, de tu hermana menor en su escuela privada. No dijeron nada explícitamente, pero el mensaje era claro. Coopera o tu familia sufrirá las consecuencias. Diego se sentó pesadamente en el sillón, el impacto de la revelación de su madre golpeándolo como una ola fría. Chantaje. ¿Estás diciendo que papá fue forzado a participar en corrupción bajo amenazas contra nosotros? Exactamente, confirmó Carmen. Y no fuimos la única familia. Había toda una red de familias prominentes que fueron cooptadas de la misma manera. El sistema era perfecto. Usar nuestras propias fortunas y reputaciones como herramientas de corrupción mientras mantenían nuestro silencio a través del miedo. Valeria, desde su escondite, sintió como si todas las piezas del rompecabezas que había estado armando durante meses finalmente estuvieran encajando en su lugar. La investigación de su padre había estado en el camino correcto, pero había subestimado la complejidad y el alcance de la red de corrupción. ¿Quién estaba detrás de esto?, preguntó Diego. Funcionarios de varios niveles gubernamentales, pero coordinados por alguien con acceso a información de inteligencia nacional, respondió Carmen. Alguien que conocía nuestras rutinas, nuestras vulnerabilidades, nuestros movimientos diarios con precisión militar. La descripción envió un escalofrío por la espina dorsal de Valeria. Su padre había mencionado en sus notas que sospechaba de la participación de elementos corruptos dentro del propio aparato de inteligencia militar. La precisión con la que habían identificado y cooptado a familias específicas sugería acceso a recursos de vigilancia y análisis
que solo estaban disponibles en los niveles más altos del gobierno. ¿Y ahora?, preguntó Diego. ¿Con papá muerto? ¿Estamos libres de esas presiones? Carmen rió amargamente. ¿Libres? Diego, tu padre murió precisamente porque estaba tratando de encontrar una manera de liberarnos. Había comenzado a documentar todo, a buscar evidencia que pudiera usar para exponer a los responsables. Su muerte no fue un accidente, fue una advertencia para el resto de nosotros. La revelación de Carmen había transformado completamente la atmósfera en la biblioteca. Después de que la madre de Diego se retiró a su habitación, con una advertencia final sobre la importancia de mantener ciertos secretos familiares, Valeria salió de su escondite detrás de la estantería. Sus ojos estaban húmedos, no solo por la confirmación de sus sospechas sobre la muerte de su padre, sino por la comprensión dolorosa de que Diego y su familia habían sido víctimas tanto como participantes en la red de corrupción. Valeria, dijo Diego suavemente, notando su estado emocional, lo siento mucho. Ahora entiendo por qué tu padre estaba investigando a mi familia. ¿Y por qué lo mataron?, completó Valeria, su voz quebrada por la emoción contenida durante meses. Diego, mi padre no era solo un militar investigando corrupción. Él sabía que su propia vida estaba en peligro, pero siguió adelante porque creía que podía encontrar una manera de exponer todo el sistema sin poner en riesgo a las familias inocentes que habían sido atrapadas en él. Diego se acercó a Valeria y por primera vez desde que se conocían la tocó, colocando sus manos suavemente sobre sus hombros. ¿Qué más no me has contado? Valeria alzó la vista para encontrarse con sus ojos y en ese momento supo que había llegado el momento de la verdad completa. Las últimas semanas de trabajar junto a Diego, de conocer su carácter, su integridad y su genuino deseo de hacer lo correcto, habían cambiado fundamentalmente sus sentimientos hacia él y hacia su misión. Mi nombre real es Valeria Castillo. Esa parte era verdad, comenzó su voz temblando ligeramente. Pero no vine aquí por casualidad. Mi padre tenía un compañero de confianza en el ejército, el mayor Miguel Rodríguez, quien me contactó después del funeral. Él había estado ayudando secretamente a mi padre en la investigación y cuando papá murió, decidió continuar el trabajo. Diego mantuvo sus manos en sus hombros, ofreciendo apoyo silencioso mientras ella luchaba por encontrar las palabras correctas. El mayor Rodríguez me propuso infiltrarme en tu familia para obtener evidencia directa de los esquemas de corrupción. Yo acepté porque pensaba que ustedes eran participantes voluntarios que habían contribuido a la muerte de mi padre, pero también porque necesitaba desesperadamente encontrar algún significado en su muerte, alguna manera de honrar su memoria. ¿Y ahora?, preguntó Diego, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Ahora sé que estaba equivocada sobre tu familia, pero también sé que hay fuerzas mucho más peligrosas en juego de las que cualquiera de nosotros había imaginado, respondió Valeria. Y Diego, hay algo más que necesitas saber sobre mí. Se alejó suavemente de él y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines oscuros donde la lluvia había comenzado a amainar. No soy solo la hija de un general. Crecí en la academia militar. Mi padre me entrenó desde pequeña en técnicas de inteligencia, análisis estratégico y combate. Todo lo que has visto de mí, mi educación, mi capacidad de análisis, mi condición física, viene de años de preparación militar. Diego procesó esta información en silencio por un momento. ¿Estás diciendo que eres esencialmente una agente encubierta? Estoy diciendo que vine aquí preparada para hacer cualquier cosa necesaria para obtener justicia por la muerte de mi padre, respondió Valeria, volviéndose para mirarlo, incluyendo manipular tus sentimientos, obtener tu confianza bajo pretextos falsos y usar cualquier información que encontrara para destruir a tu familia si fuera necesario. La honestidad brutal de la confesión creó un momento de silencio tenso. Diego se sentó en el borde del escritorio, estudiando a Valeria con una expresión que mezclaba dolor, comprensión y algo que podría haber sido admiración. ¿Y qué cambió?, preguntó finalmente. Tú cambiaste todo, respondió Valeria sin vacilación. Conocerte, trabajar contigo, ver cómo tratas a las personas, cómo te preocupas genuinamente por hacer lo correcto. Me di cuenta de que mi búsqueda de venganza me había cegado a la posibilidad de que las víctimas y los victimarios no siempre fueran claramente distinguibles. Diego se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose apenas a 1 metro de distancia.
Valeria, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo, lo que sea. Durante estas semanas, cuando comenzamos a trabajar juntos, cuando empezamos a tener conversaciones personales, cuando hizo una pausa, buscando las palabras correctas, cuando comencé a sentir que había una conexión real entre nosotros, ¿era parte de tu plan de manipulación? La pregunta golpeó a Valeria como un puñetazo físico. Había anticipado muchas reacciones posibles a su confesión, pero no había esperado que Diego cuestionara la autenticidad de los sentimientos que habían surgido entre ellos. Al principio, admitió dolorosamente, sí, mi plan incluía ganar tu confianza personal tanto como profesional. Pero Diego, lo que pasó entre nosotros, la forma en que comencé a sentirme cuando estábamos juntos, eso no era parte de ningún plan. Eso me tomó completamente por sorpresa. ¿Cómo puedo estar seguro de eso?, preguntó Diego, y Valeria pudo escuchar el dolor en su voz. ¿Cómo puedo saber qué era real y qué era actuación? La pregunta era justa, y Valeria sabía que no tenía derecho a esperar que Diego simplemente confiara en su palabra después de todo lo que había revelado. Pero también sabía que había una manera de demostrar la sinceridad de sus sentimientos, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había trabajado para conseguir. Porque voy a mostrarte todo, dijo, sacando su teléfono celular. Todas mis comunicaciones con el mayor Rodríguez, todos los reportes que he enviado, toda la evidencia que he recopilado durante estos meses. Y más importante, voy a mostrarte lo que no he enviado. Abrió una carpeta en su teléfono y se lo extendió a Diego. Lee los últimos 3 reportes que escribí, pero nunca envié. Diego tomó el teléfono y comenzó a leer. El primer reporte no enviado estaba fechado 2 semanas atrás. Mayor Rodríguez. He obtenido acceso completo a los archivos familiares, pero los hallazgos no coinciden con nuestras expectativas iniciales. La familia Mendoza Herrera parece haber sido víctima de coerción más que participantes voluntarios. Requiero más tiempo para investigar antes de proceder con la fase final de la misión. El segundo reporte era de 1 semana atrás. Mayor, debo reportar un compromiso significativo en mi objetividad. He desarrollado sentimientos personales hacia el objetivo principal que están interfiriendo con mi capacidad de completar la misión según lo planeado. Solicito ser removida de la operación y reemplazada por otro agente. El tercer y más reciente reporte estaba fechado apenas 2 días atrás. Miguel, no puedo continuar con esto. Diego Mendoza Herrera es un hombre bueno que ha sido víctima de las mismas fuerzas que mataron a mi padre. Enamorarme de él no estaba en mis planes, pero ha sucedido, y no puedo usar sus sentimientos contra él. Voy a confesarle todo y enfrentar las consecuencias. Diego alzó la vista del teléfono, sus ojos mostrando una mezcla compleja de emociones. ¿Enviaste alguno de estos? Ninguno, respondió Valeria. Cada vez que intentaba enviarlos, me detenía porque sabía que significaría el final de cualquier posibilidad de estar cerca de ti. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Diego devolviendo el teléfono. Eso depende de ti, respondió Valeria honestamente. Puedes pedirme que me vaya inmediatamente. Puedes reportarme a las autoridades por obtener empleo bajo pretextos falsos o podemos trabajar juntos para terminar lo que mi padre comenzó, dijo Valeria, su voz cargada de determinación. Ahora sabemos que nuestros padres fueron víctimas de la misma red de corrupción. Sabemos que hay funcionarios gubernamentales que están utilizando chantaje y amenazas para manipular a familias prominentes. Y sabemos que quien esté detrás de esto tiene recursos de inteligencia militar. Diego caminó hacia la ventana, contemplando los jardines mientras procesaba todo lo que había escuchado. La lluvia había parado completamente, y la luna llena comenzaba a aparecer entre las nubes dispersas, creando patrones de luz y sombra sobre el césped húmedo. Valeria, dijo finalmente, sin volverse hacia ella, si decidimos hacer esto juntos, ¿entiendes los riesgos? Si tienes razón sobre cómo murió tu padre, entonces las personas detrás de esto no van a dudar en eliminarnos a ambos si nos perciben como una amenaza. Entiendo los riesgos, respondió Valeria, acercándose hasta que estuvo parada junto a él, frente a la ventana. Pero también entiendo que si no hacemos algo, esta red de corrupción va a continuar destruyendo vidas inocentes. Y más importante, entiendo que no puedo vivir con la mentira entre nosotros. Diego se volvió para mirarla directamente. ¿Qué significa esto para lo que sea que esté desarrollándose entre nosotros?
Significa que por primera vez en meses puedo ser completamente honesta contigo sobre mis sentimientos, respondió Valeria, permitiendo que toda la vulnerabilidad que había estado ocultando se mostrara en su rostro. Significa que cuando te digo que me importas más de lo que debería, que me importas más de lo que es seguro, estoy hablando desde mi corazón real, no desde una identidad fabricada. Diego alzó su mano y tocó suavemente la mejilla de Valeria, sus ojos buscando cualquier signo de falsedad o manipulación. Lo que encontró fue solo la honestidad cruda de una mujer que había arriesgado todo por la verdad. Valeria Castillo, dijo suavemente, hija del general Ricardo Castillo, agente no oficial en busca de justicia para su padre, y la mujer que ha cambiado completamente mi perspectiva sobre el coraje y la integridad. ¿Puedes perdonarme por las mentiras?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. «Puedo perdonarte por las mentiras», respondió Diego acercándose hasta que sus frentes casi se tocaban, «pero solo si me prometes que de ahora en adelante enfrentaremos todo juntos, sin secretos». «Te lo prometo», dijo Valeria, y cuando Diego se inclinó para besarla, supo que había encontrado algo que valía más que la venganza. Había encontrado un compañero en la búsqueda de la justicia y la verdad. 3 meses después, de la noche de confesiones en la biblioteca, la Ciudad de México había entrado en la primavera, y los jardines de la mansión Mendoza Herrera florecían con una exuberancia que parecía reflejar los cambios dramáticos que habían transformado las vidas de sus habitantes. Valeria despertó esa mañana de abril en la habitación principal de invitados, una suite elegante en el segundo piso que Diego había insistido en que ocupara después de que su relación evolucionara de profesional a personal. El plan que habían desarrollado juntos durante las últimas semanas había llegado finalmente a su fase final. A través de investigación meticulosa y la utilización de los contactos que el padre de Valeria había cultivado durante años en el ejército, habían logrado identificar a los principales arquitectos de la red de corrupción que había costado tantas vidas y destruido tantas familias. El mayor Miguel Rodríguez, quien inicialmente había visto con sospecha la evolución de los sentimientos de Valeria hacia Diego, había llegado a reconocer que la alianza entre ambos jóvenes había producido resultados que ninguno de ellos habría podido obtener trabajando solo. La combinación del acceso de Diego a círculos empresariales de élite y el entrenamiento de inteligencia de Valeria había creado una sinergia investigativa formidable. Esa mañana, mientras Valeria se preparaba para lo que esperaban sería la confrontación final con los responsables, reflexionó sobre cómo su búsqueda de venganza se había transformado en algo mucho más profundo y significativo. No solo había encontrado las respuestas sobre la muerte de su padre, sino que había descubierto una nueva comprensión sobre la justicia, el perdón y el poder del amor para transformar incluso las circunstancias más dolorosas. El timbre de la mansión resonó exactamente a las 9 de la mañana, tal como habían acordado. Valeria bajó las escaleras para encontrar a Diego, ya esperando en el vestíbulo principal, vestido con un traje azul marino que le daba un aire de autoridad que había desarrollado naturalmente durante los últimos meses. A su lado estaba Carmen, quien había decidido participar activamente en la confrontación después de décadas de silencio forzado. La puerta se abrió para revelar al general Armando Vázquez, acompañado por 2 hombres en trajes civiles que claramente eran agentes de algún tipo de fuerza de seguridad. El general entró con la confianza de alguien que había controlado la situación durante años, pero Valeria notó inmediatamente que algo en su postura había cambiado. Había una tensión en sus movimientos que sugería que sabía que esta visita no sería tan rutinaria como las anteriores. «Buenos días, familia Mendoza Herrera», dijo el general con su sonrisa política habitual. «Espero que no les moleste que haya traído a algunos colegas. Tenemos asuntos importantes que discutir». «Por supuesto, general», respondió Diego cordialmente. «Pero antes de proceder con cualquier discusión, me gustaría presentarle formalmente a alguien cuya presencia creo que encontrará significativa». Valeria salió de detrás de la columna de mármol donde había estado esperando, y cuando el general la vio, su máscara de cortesía diplomática se resquebrajó momentáneamente. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. «General Vázquez», dijo Valeria con una voz clara y firme, «soy Valeria Castillo, hija del general Ricardo Castillo. Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar».
Los dos hombres que acompañaban al general inmediatamente adoptaron posturas defensivas, pero Valeria alzó las manos en un gesto pacífico. No hay necesidad de tensión. Estamos todos aquí para tener una conversación civilizada sobre verdades que han permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Señorita Castillo, dijo el general, recuperando rápidamente su compostura, no tengo idea de qué está implicando, pero puedo asegurarle que... General, lo interrumpió Diego firmemente. Antes de que continúe con cualquier negación, debería saber que tenemos evidencia documentada de toda la red de chantaje y extorsión que usted ha estado dirigiendo durante los últimos 5 años. Carmen se adelantó, sosteniendo una carpeta gruesa llena de documentos. Correspondencia, registros financieros, transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas, fotografías de reuniones secretas y testimonios de múltiples familias que han sido víctimas de sus esquemas. El general Vázquez estudió los rostros de las 3 personas que tenía frente a él, calculando rápidamente sus opciones. Era un hombre que había sobrevivido décadas en los niveles más altos del poder mexicano y reconocía cuando una situación había escapado de su control. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó finalmente, abandonando cualquier pretensión de inocencia. Queremos justicia para mi padre, respondió Valeria. Queremos que las familias que han sido victimizadas por sus esquemas sean liberadas de su chantaje y queremos garantías de que este tipo de corrupción sistemática no continuará. Y en términos más específicos, añadió Diego, queremos su confesión completa sobre el asesinato del general Ricardo Castillo, los nombres de todos los funcionarios involucrados en la red de corrupción y su cooperación total con las autoridades federales que ya han sido notificadas de esta situación. El general sonrió amargamente. ¿Realmente creen que pueden amenazar a alguien en mi posición? ¿Tienen alguna idea del poder que represento? Tenemos una idea exacta del poder que usted representaba, respondió Valeria, enfatizando el tiempo pasado. Pero también sabemos que el poder basado en el miedo y la corrupción es fundamentalmente frágil cuando se expone a la luz. Como si hubiera sido una señal coordinada, el sonido de múltiples vehículos llegando a la mansión se escuchó desde el exterior. A través de las ventanas, todos pudieron ver una caravana de automóviles oficiales deteniéndose frente a la entrada principal. Esos serían los representantes de la Fiscalía General de la República, explicó Diego calmadamente. Los mismos a quienes entregamos copias de toda nuestra evidencia hace 2 días. El general Vázquez miró hacia sus acompañantes, pero ambos hombres habían dado pasos hacia atrás, claramente reacios a involucrarse en una situación que había escalado más allá de sus expectativas. General, dijo Valeria acercándose hasta que estuvo directamente frente a él, durante meses he vivido con odio en mi corazón. Odio hacia usted, hacia las personas que pensé que habían participado voluntariamente en la corrupción que costó la vida de mi padre, hacia un sistema que parecía recompensar la deshonestidad y castigar la integridad. El general la escuchó en silencio, algo en la intensidad de su voz capturando su atención completa. Pero he aprendido algo durante estos meses, continuó Valeria. He aprendido que la justicia verdadera no viene de la venganza, sino de la verdad. Y la verdad es que usted es responsable de la muerte de un hombre bueno que solo quería servir a su país con honor. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria, pero su voz permaneció firme. Mi padre creía en la redención, general. Creía que incluso las personas que habían tomado caminos equivocados podían encontrar maneras de hacer lo correcto al final. ¿Qué está tratando de decir?, preguntó el general, su voz ahora desprovista de la arrogancia que había mostrado al llegar. Estoy diciendo que usted tiene una oportunidad de honrar la memoria de mi padre haciendo exactamente lo que él habría hecho en esta situación, decir la verdad, aceptar las consecuencias de sus acciones y ayudar a reparar el daño que ha causado. El sonido de pasos múltiples acercándose a la puerta principal indicó que los representantes de la Fiscalía habían llegado al vestíbulo. En unos momentos, la puerta se abriría y el general Vázquez sería arrestado oficialmente por los crímenes que habían documentado meticulosamente. General, dijo Diego, puede enfrentar esto como el hombre que alguna vez fue, alguien que sirvió a México con honor antes de perderse en la corrupción, o puede enfrentarlo como el criminal en que se convirtió. La elección es suya. El general Armando Vázquez miró a su alrededor, a Valeria, cuyo dolor había sido transformado en una búsqueda de justicia,
A Diego, cuya búsqueda de la verdad había revelado una fortaleza de carácter que superaba su crianza privilegiada. A Carmen, cuya dignidad silenciosa había soportado años de victimización. Y finalmente hacia la puerta, donde sabía que su destino lo esperaba. Valeria Castillo, dijo finalmente, tu padre era realmente un hombre excepcional, y tú, hizo una pausa, tú eres digna hija suya. Cuando la puerta se abrió y los agentes federales entraron para efectuar el arresto, el general Vázquez caminó hacia ellos con la postura erguida de un militar, preparado para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. 6 meses después, el café al aire libre en la zona rosa de la Ciudad de México bullía con la energía típica de una tarde de sábado. Valeria y Diego estaban sentados en una mesa junto a la ventana, disfrutando del clima perfecto de octubre mientras revisaban los planes para su boda, que se celebraría el próximo mes en los jardines de la mansión familiar. La confesión completa del general Vázquez había llevado al arresto de 12 funcionarios gubernamentales de alto nivel y a la liberación de más de 20 familias prominentes que habían sido víctimas del esquema de chantaje. El testimonio había también exonerado completamente a la familia Mendoza Herrera de cualquier participación voluntaria en actividades corruptas. ¿Estás segura de que quieres una ceremonia tan grande?, preguntó Diego, revisando la lista de invitados que había crecido a más de 200 personas. Estoy segura, respondió Valeria, tomando su mano sobre la mesa. Después de todo lo que hemos pasado, quiero celebrar nuestro amor con todos los que nos han apoyado. Quiero que sea una celebración de la verdad, la justicia y la posibilidad de comenzar de nuevo. ¿Y qué opinas del trabajo que te ofrecieron en la nueva unidad anticorrupción de la Fiscalía?, preguntó Diego. Valeria sonrió. Creo que mi padre se sentiría orgulloso de saber que su investigación no solo llevó a la justicia por su muerte, sino que también ayudó a crear oportunidades para prevenir que esto le pase a otras familias. Y yo estaré ahí para apoyarte en cada paso, dijo Diego, llevando su mano a los labios para besarla suavemente. Incluso cuando tenga que trabajar hasta muy tarde investigando casos complicados, preguntó Valeria con una sonrisa traviesa. Especialmente entonces, respondió Diego. Después de todo, algunas de mis mejores memorias contigo han sido durante nuestras sesiones de investigación nocturna en la biblioteca. Valeria rió, recordando todas las noches que habían pasado trabajando juntos, desenredando mentiras y descubriendo verdades, enamorándose gradualmente a pesar de las circunstancias extraordinarias que los habían reunido. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Valeria mirando hacia el cielo azul de la tarde. ¿Qué? Vine a tu casa buscando venganza, dispuesta a destruir todo lo que fuera necesario para obtener justicia por mi padre. Pero en lugar de venganza, encontré amor. En lugar de destrucción, encontré la posibilidad de construir algo hermoso y duradero. Tu padre estaría muy orgulloso, dijo Diego sinceramente, no solo de la justicia que lograste, sino de la mujer en la que te convertiste durante el proceso. Valeria miró hacia las montañas que rodeaban la Ciudad de México, pensando en su padre y en el legado que había dejado. El general Ricardo Castillo había muerto buscando la verdad, y su hija había completado esa búsqueda. Pero más importante, había aprendido que la verdadera victoria no venía de derrotar a los enemigos, sino de encontrar maneras de transformar el dolor en propósito, la pérdida en crecimiento y la soledad en amor. Vamos a casa, dijo Valeria, levantándose de la mesa. Nuestra familia nos está esperando. Mientras caminaban por las calles vibrantes de la Ciudad de México, tomados de la mano y planeando su futuro juntos, Valeria sabía que había encontrado algo que ninguna investigación podría haberle dado. Había encontrado paz, propósito y la promesa de una vida construida sobre la verdad y el amor genuino. La búsqueda había terminado. La vida verdadera apenas comenzaba.